Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Tener datos no basta, necesitas convertirlos en acciones concretas. Por eso los KPIs, los indicadores de ventas que estuvimos viendo hace unos meses en un episodio, tienen que tener un contexto y tienen que tener una acción asociada para poder mejorarlos. Tienes que encontrar patrones ocultos en esos datos que te permitan convertir esa información en acciones concretas para vender más. Si quieres saber cómo puedes identificar esas oportunidades de mejora y cómo usar esos datos para tener ajustes o hacer ajustes en tu estrategia, quédate porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a tener mejores resultados y a alcanzar un poco el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, que no es poco. Te contaba en la introducción que un dato sin un contexto o un dato sin que saques una acción que te pueda permitir mejorar, que al fin y al cabo se trata de eso, bueno, pues como que se queda un poco en el aire. Está muy bien tener un montón de indicadores o tener un montón de KPIs, de Key Performance Indicators, pero al final no te ayudan mucho si no le sacas la utilidad a ese dato. Y justo de eso es lo que quería hablarte. En el episodio 265, y te dejaré por aquí arriba en el vídeo y en las notas del podcast, bueno, puedes buscar por ahí KPIs, el podcast de las ventas y te saldrá. Sí que te hablaba de cómo calcular cada uno de esos KPIs. Hoy no voy a extenderme en cómo calcularlos porque para eso tienes ese episodio. Te recomiendo que lo escuches porque te va a ayudar. De hecho, ahí tienes incluso un descargable de cómo puedes tener una especie de chuleta para saber sacar los mejores indicadores de la parte de ventas, al menos los más básicos. Hoy no quiero extenderme ahí, sino que quiero que veamos que un dato es muy importante saber tratarlo, saber manejarlo y saber sacarle el máximo partido y la máxima información. Y hoy quiero hablarte justo de cómo interpretar esos datos, ¿no? De cómo sacarle el máximo partido, sabiendo en qué contexto, y tienes que tener en cuenta antes de interpretarlo, cuáles son las causas que pueden hacer que ese indicador, bueno, pues no sea lo que esperas y cómo puedes convertir toda esta información en acciones concretas en cada una de las fases de la venta para poder tener, bueno, pues el objetivo que es vender más o por lo menos saber exactamente a qué atenderte. Así que vamos allá, cómo puedes interpretar los datos de un KPI. Lo primero de todo es que, verás, un dato por sí mismo, y esto, bueno, ya lo sabemos todos, pero creo que nunca está de más poder repetirlo de alguna forma, ¿no? Un dato, un 4 puede ser malo o puede ser bueno. Tienes que tener un contexto, tienes que entender el mundo o el entorno en el que se está moviendo ese dato. Por eso es tan importante que entiendas que un dato sin el contexto es como una mesa sin sillas, ¿no? Está muy bien para dejar cosas, pero no te puedes sentar a comer. Necesitas algo más para que lo complemente, ¿no? Y es muy importante entender el contexto para que te dé
el marco y tenga sentido todo lo que vayas a hacer después. Porque si no, te vas a quedar solo con el 20% de la tasa de conversión y hasta ahora ha tenido un 40%. El 20, entonces ya está. Voy a cambiar el equipo comercial, primera opinión que se le ocurra a cualquiera, y ya está. Y a lo mejor te das cuenta de que ha habido una pandemia, o ha habido un cambio en el mercado, o ha habido un desabastecimiento y por eso ha bajado el número de ventas. Tienes que tener ese contexto, porque el dato en frío, de por sí, no te va a dar toda la información. Te va a dar mucha información, pero no toda ni la información que te permita tomar acciones que de verdad repercutan en tu estrategia, pero en positivo y con sentido común, como digo siempre yo, con sentidiño, para poder hacer las cosas de manera un poco más correcta, coherente y enfocada siempre en la mejora y en tener los mejores resultados. ¿Cuáles son esas claves para interpretar los datos y los KPIs de ventas? Lo primero es centrarte en buscar patrones y no anomalías. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiende a buscar algo que sea discrepante, ¿no? Bueno, pues está muy bien buscar las discrepancias y una anomalía es algo que hay que tener en cuenta. Pero el patrón, la anomalía es algo puntual y que a lo mejor no se repite nunca. Patrón es algo que es repetible a lo largo del tiempo. Ahí es donde hay que tomar acción, porque quizás la anomalía sea un pico hacia arriba, un pico hacia abajo, pero es puntual y no se va a volver a repetir. Y oye, pues mira, sí, que la vamos a hacer, pasó eso. Pero un patrón es algo que si no se corrige, sobre todo cuando estamos hablando de un patrón que tiene consecuencias negativas, si no se corrige, puede ser un auténtico problema y puede poner en jaque y en riesgo realmente la viabilidad de tu empresa o de tu negocio. Así que centrarse en buscar patrones y no anomalías es la primera clave antes de empezar a interpretar. Porque si buscas solo la anomalía, te vas a perder la mejor parte, que es la de averiguar qué cosas, qué conjunto de cosas se están repitiendo de manera sostenida y constante a lo largo del tiempo y son los que están haciendo que ese resultado sea el que es. Y es bueno buscar el patrón negativo, pero también es bueno buscar el patrón positivo, porque siempre me has escuchado decir, el éxito es un patrón replicable. Y si eres capaz de encontrar qué es lo que te ha llevado ahí el éxito, pues puedes repetirlo y no hay nada más bonito que conseguir repetir el éxito. Luego puedes buscar la relación de métricas entre sí, porque una métrica, como te decía antes, el contexto es importante, ¿no? Una métrica está muy relacionada con otras métricas que tienes alrededor. Si tu tasa de conversión es baja, a lo mejor también bajaron la calidad de tus leads, de tus correos, si trabajas con una empresa de email marketing, la cantidad de información que te pasa, los contactos que te han pasado han bajado. Las métricas aisladas te dan información, pero no sirven de nada si no ves cómo interactúan entre ellas. E interactúan entre ellas, porque para que una venta se produzca, al final hay un conjunto de circunstancias, un conjunto de acciones y un conjunto de fases que tienen que cumplirse y todas en positivo para que al final se llegue al cierre. Si no eres capaz de ver cómo se relacionan esas métricas, esos KPIs entre ellos, al final te va a costar tener la foto completa. Y la foto completa es la que te va a dar la visión de que realmente estás viendo por el buen camino, estás yendo por el camino diferente y por dónde tienes que llegar a esa resolución. Y tienes que evaluar tus resultados en función de tus metas. Verás. Si tu objetivo era aumentar la tasa de ventas en un 20% y lo lograste un 10%, vale, está muy bien, pero ¿en qué parte me he quedado de ese? ¿No? ¿En qué parte si yo quería hacer un 20 he conseguido un 10? ¿No? ¿Dónde he fallado? Te comillas, que sabes que a veces es el fallo en ventas, a veces es previsible, a veces es imprevisible, pero ¿en qué parte has fallado? Tienes que, si tú has conseguido un 200%, oye, genial, ¿no? Pues vuelve a mirar en qué parte lo he petado, en qué parte lo he hecho muy bien. Pero tienes que comparar frente al objetivo, que ya lo sabemos, ¿no? Un KPI está muy bien, pero si no lo comparas frente al objetivo, no te va a dar pues ese baremo con el que tienes que mirarlo, ¿no? ¿Y cuáles son los errores más comunes a la hora, este es el contexto de que tienes que tener en cuenta, cuáles son esos errores más comunes a la hora de interpretar los datos? Centrarte en las métricas más superficiales, ¿no? O la más fácil de calcular, pues como, yo qué sé, el número de visitas, el número de el retorno de la inversión, si has hecho una publicidad en algún sitio, el número de clics, y no ir más en profundidad a, oye, ¿cuándo lo has hecho? ¿Era temporada alta, temporada baja? ¿Con qué mensaje? ¿Qué ha pasado en el mercado? ¿No? Al final necesitas buscar cómo interpretar esos datos en todo su contexto. Porque si no eres capaz de interpretarlos en todo su contexto, al final lo que estás haciendo es, bueno, pues perderte realmente el punto clave, ¿no? Que es entender el por qué
ha pasado eso. Fíjate que yo siempre te digo que busques el para qué, pero aquí hay que buscar el por qué. Porque el por qué es el que te va a dar, bueno, pues las acciones concretas, que es lo que necesitas cambiar. Y ahora vamos a ver cuál tienen que ser o cuáles son esas, o cómo descubrir, porque no tienen por qué ser ni cuáles son, sino hay que averiguar cuáles son las causas que hay detrás de cada uno de esos resultados que has conseguido, ¿no? No te voy a decir cuáles son, pero sí, o sea, quiero decir, las causas tienes que averiguarlas tú. Yo te voy a decir cómo averiguar las causas, pero yo no lo puedo hacer. Bueno, sí, encantada de hacértelo si me contratas para ayudarte a encontrar las causas que hay detrás de esos resultados que quién no ha sido capaz de lograr, ¿no? Verás, los números son solo el punto de partida. Y no me voy a cansar de repetirlo. Es que en el mundo de la venta, y llevo, ya sabes, que unos cuantos años, se tiende tanto a medirnos por un número que se pierden muchas cosas, ¿no? A veces necesitamos entender todo lo que hay detrás y todo lo que lo está causando. Entonces, lo mejor que puedes hacer es coge un KPI, esto es el ejercicio que te voy a pedir que hagas durante esta semana, coge solo un KPI, un indicador, y haz este análisis. Por favor, trocéalo, coge ese KPI y mira en cada fase del proceso de ventas cuál ha sido su evolución. Haz como mini KPIs dentro del KPI, ¿no? O la suma de todos los KPIitos para que tenga el KPI más grande, ¿no? Porque saber en qué fase del proceso de venta se ha producido, bueno, pues ese resultado no esperado, o al contrario, ese resultado que lo ha potenciado, es fundamental, porque si no tendemos a pensar que falla todo el sistema. Y a veces falla en un punto muy concreto, o es la consecuencia de varios fallos. Porque generalmente, por ejemplo, cuando falla el mensaje inicial, es más probable que el resto de las cosas. Si falla el mensaje inicial, a partir de ahí ya tenemos una cosa que va peor, ¿no? Al final el camino, el embudo, ¿no? La parte del proceso de ventas va peor. Cuando el mensaje inicial es malo, ya se conecta, ¿sabes? Ya el embudo es mucho más estrecho. Pero sí que es cierto que tienes que analizarlo en cada fase porque te va a dar información súper valiosa para hacer pequeños ajustes o para potenciar cosas, porque imagínate que aunque tu mensaje sea muy malo, luego resulta que si te entraron 100 por el embudo tenían que haber entrado 200, pero es que de esos 100, luego con las reuniones, con la actitud de tu equipo comercial y con cómo lo has hecho, esos 100 están cerrado 90. Caray, ¿eh? Ya no es lo mismo, porque estás haciendo muy bien, lo que falló es con el embudo, pero no fue en la fase no han sido en el resto de fases. O resulta que no, que han entrado 100 y luego resulta que al final al cierre han llegado 2. Bueno, cuidado, es un 2%, ¿no? De 100, pero ¿de cuánto estamos hablando fuera, no? Y ahí que falló. ¿En dónde está, no? En la primera reunión se hizo la presentación, no supimos tratar, llegaron hasta el final de los 150 y 50 nos hemos quedado 2, estamos haciendo bien el cierre, estamos tratando bien las objeciones. Esa es la importancia de saber detectar en qué punto del embudo, de la fase de la venta, se produce, bueno, pues esa discrepancia, que es lo que hace que al final el error sea, bueno, el error no, o el resultado no sea el esperado. Así que hay que dividir los resultados entre las distintas fases para poder tener la información completa de en qué punto es que se puede mejorar. Por supuesto, esto es de sentido común, pregunta a tu cliente. Nada mejor que tu cliente para contarte qué le gustó, qué no le gustó, qué es lo que le llamó la atención, en qué parte no le convenció. Saca el máximo de información posible de tu cliente. Cuando te acercas a tu cliente desde el punto de vista de mejora, de intentar averiguarme, esto es algo que llevo haciendo toda mi vida. Yo me he sentado muchas veces cuando he presentado una propuesta, le pregunto al cliente qué es lo que le gustó, por qué no, o si lo ha comprado, si me lo ha comprado a mí, genial, también le pregunto qué es lo que le gustó, y si no me lo ha comprado a mí, le pregunto, oye, ¿qué es lo que estaba mejor en la otra oferta, sin que me reveles los misterios de la otra oferta, pero qué es lo que no te termino de convencer de la mía? Pero necesito saber mejorar, necesito poder mejorar mi propuesta para la siguiente vez hacerlo mejor. Y cuando vas con humildad por la vida y en la venta, al final acabas consiguiendo pues esa información poderosa y de valor y que no se paga con dinero. Tener el feedback real de tu cliente es un auténtico regalo, es casi un lujo, porque en el mundo en el que vivimos, que parece que nos cuesta tanto preguntar con honestidad y con humildad, te va a dar la información que necesitas para poder averiguar en qué parte ha fallado eso y cómo puedes seguir mejorando. Luego puedes hacer también, bueno, para averiguar las causas, puedes hacer distintas pruebas. Seguro que te has escuchado alguna vez, ¡ay, qué me atasco! Seguro que has escuchado alguna vez hablar del test AB. Está como muy más relacionado con la parte de hacer cosas en internet. Tienes una landing page donde tienes un discurso, una manera de hacer las cosas, que es la parte, el test A, y el B lo tienes de una manera diferente. Genial.
Pero ¿cómo haces esto en el mundo B2B? Pues muy fácil, puedes mandar un correo al mismo tipo de cliente, el mismo sector, mismo producto o servicio, contado de una manera diferente. Puedes hacer una presentación, una vez que hayas escuchado al cliente siempre, en el que haces foco en una parte y en otro cliente, pruebas a hacer foco en otra y vas viendo cuál es la mejor manera de hacerlo, porque es que hay que estar continuamente innovando, continuamente mejorando para poder hacer cada vez mejor por parte de ventas, porque si no, al final vas a acabar haciendo siempre lo mismo y cuando uno hace lo mismo, al final, bueno, pues los resultados tienden no a ser los mismos, tienden a ser peores, porque la repetición al final conlleva comodidad y la comodidad conlleva fallos por falta de preparación, falta de atención y falta incluso de predisposición a la mejora. También tienes que tener en cuenta que esa parte que veíamos lo de cambios externos. En el mundo exterior, o sea, la vida, ¿qué es? La vida es eso que sucede cuando hacemos planes, cuando tú y yo estamos intentando hacer algo y de repente, ¡boom!, pasa cualquier cosa y cambia, ¿no? Tienes que tener en cuenta las situaciones del mercado, el entorno socioeconómico, el geopolítico. Tienes que tener en cuenta todo, porque nosotros estamos aquí hablando, pero aquí atrás la vida por las ventanas sigue corriendo y no tiene nada que ver cómo estamos ahora, a cómo estamos dentro de un mes o dentro de 10 días, ¿no? Si no, pues remítete a 2020, ¿no? ¿Quién nos le va a decir cómo cambió el mundo? Es muy importante tener en cuenta todo el entorno geopolítico, el externo, que no puedes manejar, porque eso también, evidentemente, puede hacer que los resultados cambien. Y es muy difícil ser capaces de medirlo hasta que, bueno, pero estamos haciendo post-mortem, ¿no? Estamos haciendo el estudio post-mortem de los KPIs. Es difícil predecir, pero es más fácil de medir, ¿no? Y quizás esos impactos que hubo del entorno en el pasado te ayuden a minimizar que algo así pueda repetirse en un futuro. Y eso es fundamental porque te va a ayudar ni más ni menos que a mejorar. Así que recuerda que estos son las partes que tienes que tener en cuenta a la hora de analizar esa causa raíz, que te las voy a repetir rápido porque me extiendo, que lo miras todo, que analices cada KPI, cada fase del proceso de la venta, que tengas el feedback de tu cliente, que hagas distintas pruebas, que tengas en cuenta el entorno y los errores más habituales que se cometen aquí es no tener en cuenta el entorno y asumir que el problema está en una fase en concreto y no que sea una suma de distintos errores en distintas fases. A veces sí que es cierto que está solo una fase y a veces se concatenan los errores y acaba teniendo, bueno, pues como resultado algo que no es realmente lo que uno quería hacer. Así que te recuerdo tu ejercicio de esta semana, más allá de que esto lo tengas así en una guía en las notas del podcast para que la puedas descargar, que sé que me escuchas andando, corriendo, en bici, en el coche, en el metro, yo qué sé, me escuchas en distintas formas y me encanta, pero no siempre puedes tomar nota, así que no te preocupes, que esto te lo doy yo para que lo tengas siempre a mano. Pero te dejo un pequeño ejercicio y es coge solo un KPI y haz todo este ejercicio completo. Trocéalo por cada una de las fases de la venta, mira cómo afectó el entorno, mira qué cosas tienes que tener en cuenta, mira si hiciste distintos tipos de aproximación y cuál te funcionó mejor. Y con eso vas a tener bastante información para convertir, y ahora vamos ya para la última parte del podcast, eso que ha sucedido en acciones concretas. Porque, como te decía, la teoría sin acción no sirve de nada. El estudio sin acción tampoco sirve de mucho. Sí, tienes conocimiento, pero si ese conocimiento de qué ha fallado no lo traduces en acciones concretas para evitar que ese error se produzca o para mejorar tu proceso, al final, bueno, habrás hecho un ejercicio, pero en realidad no estás sacando el máximo partido. Y aquí se trata de que cuanto más práctico, más accionable y más sencillo de ser para poder vender más, pues mejor te va a ir. Y esto, créeme, que da un poquito de pereza, como todo en esta vida, pero una vez que te acostumbras no solo a fijar indicadores, sino también a poder hacer ese análisis cada cierto tiempo, te va a ayudar a corregir, no en tiempo real, pero sí casi, bueno, pues las posibles cosas que puedas corregir. Entonces, venga, vamos a ver, ¿cómo puedes convertir esos datos en acciones concretas y estratégicas que te ayuden a vender más? Lo primero, imagínate que ya has analizado ese KPI, troceado en el proceso de ventas y descubres que tu tasa de apertura de correos, en mi caso, te voy a poner el ejemplo de newsletter, que estoy súper afortunada, tengo una tasa de apertura tremendamente alta para escribir un correo diario donde te hablo de ventas, de lo que aprendo, de libros, te recomiendo un montón de cosas y hablo mucho de lo que está aquí en el podcast de manera mucho más detallada, con consejos así, claves prácticas para que lo hagas en tu día a día. Yo tengo una tasa de apertura de correos relativamente, bastante alta. La verdad es que estoy súper agradecida. Pero vamos a cambiar esto que parece que solo va al marketing digital y vamos a cambiarlo en esos correos que tú mandas a tus clientes cuando estás vendiendo en B2B y que no te responden.
¿Cuántos de esos correos que tú mandas tienen una respuesta a la primera vez, a la segunda vez, a la tercera vez, a la cuarta vez? ¿Vale? Genial, ahí ya tienes un dato. De esos que te responden, ¿qué tipo de mensaje es el que más tasa de respuesta tiene? Sería lo mismo que la tasa de apertura aquí, tiene respuesta. Perfecto. Eso es fundamental porque ya sabes que en ese concreto entorno es el que más opciones tiene, por lo tanto es lo que tienes que potenciar y tienes que cambiar el otro, porque si no lo cambias al final no vas a tener el resultado que tú estabas deseando. Así que es súper importante tener esa información para poder ajustar ese mensaje, en este caso en concreto, poder saber qué es, ¿no? O sea, si lo que te ha fallado es el mensaje, ¿cómo puedes ajustarlo? Perfecto, pues a partir de ahí ya lo tienes, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso de la newsletter, te cuento un ejemplo real y vivo de mi newsletter diaria, que ya llevo, pues fíjate, desde el 30 de mayo escribiendo un correo diario, que ya son meses. Yo lo que veo es, vale, tasa de apertura diaria. No miro al cabo de una semana, porque miro cada día, ¿no? Cada día, ¿cuál es la tasa de apertura diaria? Pues a lo mejor sí, yo lo programo para que se mande a las 7:00 de la mañana, 7:10. De las 7 a las 7:10 tienes un correo todos los días, si no falla la plataforma de mail marketing. Yo pues lo suelo ver cuando voy por la noche a programar el siguiente, salvo que lo haga en modo batch, que entonces solamente voy a ver cómo ha ido. Miro la tasa de aperturas de correos de ese día. Miro desde las 7 de la mañana, que es cuando se ha enviado el correo. A lo mejor lo miro, pues yo que sé, a las 8 de la tarde o así, ¿no? 12 horas después. Y ahí veo cuál es mi tasa de apertura, 30%. Genial, perfecto. Oh, no, mira, esto ha sido un 26. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algo en el mundo? ¿Es fiesta? ¿Es vacaciones? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué he puesto en el asunto? ¿Qué he contado en el correo? Y eso me da información para poder corregirlo. Esto es un dato, ¿no? Ajustar tu mensaje, sea el canal que sea. Te he puesto el ejemplo de un correo B2B o el ejemplo de mi newsletter diaria, que sí, que te deja en las notas del podcast el enlace, por si te quieres apuntar, que de verdad te vas a reír un montón. Y aprender un montón, que a mí se trata de eso. La segunda es rediseñar tu proceso de seguimiento. Si pensabas que en un podcast, del podcast de las ventas, no te iba a hablar de seguimiento, es que acabas de llegar al podcast hace poquito. El seguimiento es, yo no sé si hay alguien en el mundo de ventas que sea tan pesada como yo hablando de seguimiento, pero el seguimiento es fundamental, que susto, pensé que tenía el micro apagado, casi me da algo. El seguimiento en el podcast, en el podcast también, el seguimiento a la venta es fundamental y tienes que hacer seguimiento de todas y cada una de las fases de la venta, porque ahí es cuando te vas a dar cuenta de que, oye, resulta que mi tasa de cierre es de, no sé, de un 10% y yo normalmente tengo un 20%. Déjame mirar. Es que tengo aquí unos cuantos clientes a los que no les perseguí. Ta, 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 tan. Ahí tenemos un problema. Pero si tú no tienes esa parte, no alimentas un seguimiento, no sabes cómo hacer seguimiento de tu actividad comercial y no lo planificas, hay que planificar el seguimiento. Al final, bueno, pues te vas a quedar con oportunidades por el camino. Hay que planificar el seguimiento de cada fase de la venta. Sí, prospección incluida. Y lo sabes porque tienes varios podcasts que estuvimos viendo en noviembre hablando de prospección y el seguimiento de la prospección también es fundamental. Hay que hacer seguimiento de la prospección, de las reuniones iniciales, de las propuestas presentadas, de la postventa. Hay que hacer seguimiento. No te olvides nunca de eso. Lo sé, soy muy pesada. También tienes que optimizar, y esto verás, optimizar tu tiempo, tu recurso, tu energía. Automatizar todo lo que puedas sin dejar de ser tú y siendo fiel a tu esencia, lo que va a hacer es que ganes tiempo para aquellas cosas que realmente importan. Y sí, da mucho trabajo planificar, organizar, automatizar, pero es que todo trabajo que inviertas ahí es trabajo que ganas después. Así que, por favorcito, dedica algo de tiempo a ver cómo puedes optimizar todo tu proceso. Porque cuando ya tienes la información de antes, te va a permitir sacar tiempo para optimizar el uso de tus recursos. Cuanto más tiempo tengas para pensar y para optimizar, para proponer, mejor te va a ir. Si estás todo el día como pollito sin cabeza, corriendo de un lado para el otro, intentando hacer 1.000 millones de cosas a la vez, de esos 1.000 millones de cosas que tienes que hacer, pues yo que te diría que, ¿cómo es? 999 millones de cosas o más se te van a quedar sin hacer. Así que, por favor, dedica tiempo a invertir en optimizar, automatizar, procedimentar, sistematizar todo lo que puedas para que tu proceso de venta sea lo más sencillo posible. Simplificar para mí es fundamental y te permita poner tiempo, recursos y el valor en lo que realmente importa, sea en lo que sea que te toque del proceso de ventas.
Otra de las cosas que tienes que hacer es entender que tu equipo de ventas, si tienes un equipo a tu cargo, necesita estar capacitado constantemente. Lo siento mucho. Si quieres contratarme, yo te capacito al equipo de ventas. Pero las personas tienen que saber cómo usar las herramientas, cuáles son las propuestas de valor, qué productos y servicios se venden, no que contrates a alguien y lo sueltes y ala, ahí tienes un par de PDFs, ahí tienes un directorio compartido, busca información por ahí y dentro de un mes tienes que haber vendido tanto. Y esto se hace. ¿Por qué no dedicamos tiempo a capacitar? No nos damos cuenta de en qué es mejor cada uno, cómo podemos hacer y se puede aprovechar la información entre cada una de las personas que componen tu equipo de ventas. Cómo puedes construir equipo ahí, porque el equipo de ventas no somos, creo que esto en los primeros episodios, los vendedores no somos llaneros solitarios, nos encanta de verdad hablar. Nos encanta hablar con las personas que tenemos alrededor, nos encanta aprender. Y si tú estás en una reunión de ventas de verdad productiva y efectiva, no de esas de contar cuántas llamadas has hecho, sino de contar qué has hecho y cómo lo has hecho y puedes sacar ideas, al final lo que vas a conseguir es crecer tú. Y cuando uno crece porque alguien le ha ayudado a crecer, tiene mucho más tendencia a ayudar a crecer a otros y a tener motivación. La motivación sí que es cierto que viene de dentro, pero el entorno fomenta la motivación. Así que capacitar a tu equipo de ventas en el uso de las herramientas, en conocerle, en que conozcan bien el producto o servicio, cuáles son los principales beneficios, las principales funcionalidades que hace cada cosa, contarles casos reales para que tengan más información, que hablen entre ellos, que se relacionen, que vayan a eventos de networking, que mejoren sus habilidades de venta, cierre, objeciones y demás. Es fundamental que aprendan a hablar en público, que aprendan a escribir, por el amor de Dios, porque hay que seguir aprendiendo a escribir constantemente, te va a ayudar a mejorar todas las fases del proceso. Porque al final, por muy automatizado que tengas el proceso, las personas marcamos la diferencia. Gracias a Dios, las personas marcamos la diferencia en lo que estamos haciendo. Así que no me quería extender mucho más con esta manera de cómo puedes sacarle uso a tus KPIs para tomar acciones estratégicas y concretas, porque fíjate que incluso este último que te he contado de cómo mejorar la captación o cómo mejorar la capacitación, de tu equipo de ventas, puede ser una acción, porque a lo mejor te das cuenta de que falla en el momento del cierre de la venta. Y es porque les faltan técnicas de cierre de ventas. O falla, hay muy poco, el ratio de personas que pasan de la primera presentación a la segunda varía y varía en determinadas personas. Entonces, a lo mejor a esas personas les falta capacidades para expresarse y para comunicarse y necesitas ayudarles y apoyarles. Toda persona que tenga un buen apoyo, por lo menos si tiene intención y tiene interés, merece que se dedique algo de tiempo. Y no me extiendo más, que al final se me ha ido un pelín de madre este episodio, siempre me pasa lo mismo, me extiendo, me pongo a hablar y me quedo simplemente para recordarte que aprender a interpretar los números con su contexto es fundamental. El contexto marca la diferencia entre que después puedas tomar buenas acciones o acciones que no tengan mucho que ver con la realidad del mercado, que descubrir la causa detrás de cada resultado, analizarlo correctamente te va a ayudar a tomar acciones concretas y que después convertir cada KPI en una acción concreta para ajustar tu estrategia o cada dato que saques de aquí te va a permitir ajustar ese KPI para la siguiente vez y que cada acción tiene que tener un objetivo y así ir encaminado a mejorar tus resultados, a mejorar tu proceso o a mejorar la calidad de vida de la gente que trabaja contigo o la calidad de vida de tus clientes también. Así que recuerda que te voy a dejar las notas del podcast, tanto esta información para que la tengas a mano de cómo puedes optimizar y sacar el máximo partido a cada KPI para sacar el máximo provecho en acciones concretas para mejorar tu estrategia de ventas, que no olvides repasar el episodio donde te contaba cuáles son los distintos KPIs que son importantes de cara a la venta y que un KPI es algo que tienes que coger esta semana para analizarlo, detallarlo, el KPI de los datos del año pasado y poder sacarlos. Y es más, te voy a decir una cosa, si no sabes, un KPI cuando está bien hecho y cuando lo tienes muy procedimentado, si tienes una herramienta tipo CRM, sobre todo cuando es un CRM y te llevas a un cuadro de mandos, puedes sacar una cantidad de información ahí que es brutal y casi en tiempo real. Y eso, la información en tiempo real o cada cierto tiempo revisada periódicamente, te va a ayudar a no tener que tomar decisiones drásticas al cabo de X tiempo porque lo estás monitorizando constantemente. Y tienes muchas maneras de hacerlo, pues ya te digo, si tienes un CRM, tienes Power BI, puedes hacer un montón de cosas. Si no sabes cómo hacerlo, te cuento cómo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao.
Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.